Bienvenidos niñas y niños a una nueva clase de matemáticas para los quintos básicos. Vamos a comenzar como siempre con algunas instrucciones e informaciones que son generales y que hemos visto en las clases anteriores, como por ejemplo que debes ver siempre todo el video antes de tu clase presencial o antes de realizar las siguientes actividades para los estudiantes que están en la casa. También es importante que tomen nota del número de la clase y del objetivo propuesto para esta semana. Y que es súper necesario que empiecen a practicar tomar nota de lo más esencial del contenido. Recuerda que para resolver cálculos siempre debes usar lápiz grafito y todos los meses se va a publicar un calendario donde se explicitarán todas las actividades que están propuestas para cada mes. Recuerda que aún estamos trabajando en la unidad 1. Y como las clases anteriores te dejo nuestros contactos, el de la profesora Patricia Sánchez es patricia.angelica@beleneduca.cl y el de la profesora Andrea Rifo es andrea.rifo@beleneduca.cl. Pon pausa si necesitas anotar alguno de los correos. Con respecto a la composición de la clase, recuerda que esta va a tener una introducción, ¿cierto? Que es donde trabajamos el contenido de lo que vamos a realizar esta semana. También vamos a realizar una práctica guiada que la vas a encontrar aquí en este video. Con respecto a la práctica independiente, para los estudiantes que están en el formato presencial, lo resolvemos en la clase y lo revisamos en la clase. En cambio, los estudiantes que están en el formato online o trabajan desde la casa, deben realizarlo buscando la información o la práctica en Classroom y la respuesta ejemplar también está allí. Recuerda que no debes enviar la práctica independiente, ¿ok? Y con respecto al ticket de salida, lo mismo los estudiantes que van presencial lo resuelven en clases y lo único que deben hacer llegando a la casa es tomarle una foto y subirlo al Classroom. Y para los estudiantes que están en el formato online deben resolverlo y también subirlo al Classroom, ¿ya? Ese sí tiene un plazo de entrega, es importante que se vayan acostumbrando a respetarlo para que así también nosotros podamos ir respetando los plazos de corrección. Y bueno, aquí ya te dejo el calendario de abril, también lo vas a encontrar en la sección calendarios de Classroom para que lo puedas ver, analizar, pausar si necesitas leerlo con calma. Entonces, dicho todo lo anterior, vamos a dar inicio a la clase número 2 y el objetivo de nuestra clase es que podamos resolver problemas rutinarios y no rutinarios usando el algoritmo de la multiplicación, abordándolos de manera flexible y creativa en la búsqueda de soluciones a los problemas. Recuerda que debes tomar nota de estos dos ítems en tu cuaderno. Entonces, para que comencemos, vamos a partir recordando, ¿cierto? Lo que hicimos en la clase anterior, cómo resolvíamos o realizábamos el algoritmo de la multiplicación, el algoritmo tradicional. Entonces, por ejemplo, si nos pedían calcular el producto de dos números, por ejemplo, 15 por 24, ¿cierto? Los disponemos, así para que esto sea ordenado. Recuerda que puedes usar un cuadrado de la cuadrícula para cada número. Ya esto es importante porque así también tus resultados van a ser más ordenados. Bien, entonces lo primero que multiplicamos, ¿cierto? Es el valor posicional más pequeño, en este caso la unidad, ¿cierto? La unidad va a multiplicar primero a la unidad del primer factor y a la decena del primer factor, siempre en orden, desde el más pequeño al más grande. Entonces comenzamos con la unidad multiplicando a la unidad. 4 por 5 es 20, entonces coloco el resultado de la unidad aquí y la decena, que sería el 2, como una reserva, ¿verdad? Luego continúo multiplicando la unidad con la decena, que sería 4 por 1. Recuerda que es primero importante que multipliques y luego agregas la reserva. Entonces digo 4 por 1 es 4, más lo que teníamos de reserva que es 2 es 6. Y lo coloco en la posición de las decenas, ¿sí?
Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a pasar a multiplicar el otro valor posicional, que es la decena. Voy a borrar entonces lo que ya tenemos para que nos quede ordenado. Bien, entonces como ya limpié los procedimientos anteriores, voy a continuar con la decena, y la decena primero, igual que antes, multiplica a la unidad y luego multiplica a la decena en ese mismo orden. Y en la parte de los resultados del producto, recuerda que empezamos a escribir el producto a la altura de las decenas porque es lo que estamos multiplicando. Entonces a esa altura, es decir, a esta altura, empezamos a escribir los resultados, y el espacio de las unidades ponemos 0 o simplemente dejamos un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque si ponemos el resultado a la misma altura que las unidades, vamos a cometer un error de cálculo. Ya es importante ir respetando los valores posicionales. Los resultados de la unidad, que fue lo primero que multiplicamos, los escribimos a la altura de la unidad, donde hice un puntito. Los resultados de la decena, por ejemplo, los escribimos a la altura de la decena, que sería donde hice el otro puntito. Y por ejemplo, si tuviéramos una centena para multiplicar, el resultado lo tendría que escribir a la altura de las centenas. Y así sucesivamente voy avanzando un valor posicional. Entonces, como ya habíamos dejado el espacio del valor posicional, comenzamos multiplicando decena por unidad, es decir, 2 por 5. 2 por 5 es 10, por ende coloco un 0 y la reserva va en la decena. Y ahora multiplico 2 por 1, que es 2, más la reserva es 3. Y coloco también el resultado en el siguiente valor posicional. Ahora sumo ambos productos, lo voy a hacer de color verde, sumo ambos productos para ver el producto final. Entonces sumo 0 y 0 son 0, 6 y 0 son 6 y 3 y nada son 3. Entonces el resultado de multiplicar 15 por 24 son 360. Entonces ahora vamos a ver cómo volcar todos esos procedimientos matemáticos a una situación problemática. Entonces, ¿cómo abordamos una situación problemática? Lo primero que vamos a resolver o mirar, ¿cierto? Van a ser los datos. Los datos son sumamente importantes, por ende, siempre los tenemos que destacar y extraer todos aquellos que sean datos relevantes de la situación problemática. ¿Ya? ¿Qué datos puedo considerar como importantes? Todos los datos que me den alguna información para poder realizar un cálculo matemático. Luego que hayamos hecho eso, ir destacando y extrayendo, me refiero a extraer es una vez que yo los destaqué, voy anotando datos importantes en la parte donde yo lo voy a resolver y luego les voy a mostrar. Luego vamos a pensar en qué operación matemática puede resolver esta situación problemática. Y cómo me guío, por ejemplo, con las palabras claves, que es el vocabulario matemático que nos permite identificarlas. Por ejemplo, si dicen, no sé, Juanito agregó, quitó, aumentó, son palabras que me van guiando en el fondo a qué operación debo desarrollar en un determinado problema. Luego que haya hecho eso, voy a hacer la operación, ¿cierto? La voy a resolver, es decir, voy a hacer todos los cálculos que nos permitan encontrar la respuesta a la pregunta. Recuerda que muchas situaciones problemáticas tienen más de una operación, por ende es importante que estés atento a estas palabras claves para poder resolver una operación. Y finalmente vamos a dar respuesta al problema, y es cuando respondemos por escrito, ¿cierto?, la solución de dicha situación problemática. Entonces, sin ir más lejos, miremos un ejemplo de una situación problemática que dice: en una fábrica se embalan latas de conservas en cajas que contienen 18 unidades. Si a un almacén se despachan 25 cajas, ¿cuántas latas de conserva dispondrá el almacén para su venta? Bien, entonces lo primero que dijimos es que había que destacar y extraer ciertos datos importantes. Entonces en esta parte yo, cuando tengo una situación problemática, puedo ir destacando. Entonces, por ejemplo, sabíamos que en una fábrica se embalaban latas de conserva en cajas que contenían 18 unidades cada una, ¿cierto? Y que a un almacén se despachan o se envían 25 cajas, ¿cierto? Entonces ahí voy a ir destacando datos importantes. Y la pregunta decía, ¿cuántas latas dispondrá el almacén para la venta? Entonces tengo que calcular si
En una sola caja hay 18 unidades de latas de conserva, ¿cierto? ¿Cuántas latas de conserva habrán en 25 cajas? Entonces ahora voy a extraer estos datos. ¿Y cómo los extraigo? Los anoto. Lo puedo redactar de manera mucho más breve. Mira a continuación. Entonces, en el desarrollo de la situación problemática que vamos a hacer, vamos primero a extraer los datos, suponiendo que yo ya los destaqué. Sabíamos que en cada caja vamos a anotar que tenía 18 latas de conserva en cada, voy a abreviar, en cada caja. Bien. Y que en total, ese es un dato extraído, y en total habían 25, se enviaron 25 cajas de latas al almacén. Entonces, ¿cómo hago el desarrollo, cierto? Ustedes tienen cuadrícula. Tendríamos que multiplicar, ¿cierto? Las cajas con las latas. El orden da lo mismo. Puedo poner primero las cajas por las latas o las latas por las cajas. ¿Ok? Entonces, va a depender de lo que para ustedes sea más cómodo. Yo siempre les aconsejo cuando multiplicamos es poner el número de mayor valor primero, como el primer factor, y el de menor valor como segundo factor. Entonces, en este caso dejaríamos la multiplicación de la cantidad de cajas por la cantidad de latas que tiene cada una, es decir, 25 por 18. Y procedo al cálculo. Entonces, el primer cálculo, ¿cierto?, lo hacíamos por la unidad hacia los otros valores posicionales. Entonces primero digo 8 por 5 son 40 y reservo 4. 8 por 2 son 16, más las reservas son 20. ¿Ven? Ya multiplicamos el primer valor posicional, que es la unidad. Entonces ahora borro para que multipliquemos la decena. Lo voy a hacer con otro color. Ahora entonces multiplicamos la decena. 1 por 5 es 5. Recuerda que hay que dejar el espacio de la unidad. Y luego 1 por 2 es 2. Y luego lo que hago es sumar ambos productos para calcular el producto final. 0 y 0 son 0. 0 y 5 son 5. Y 2 y 2 son 4. Entonces, el resultado de multiplicar 25 por 18 serían 450. Bien, entonces ya habiendo hecho nuestro cálculo, podemos dar respuesta a nuestra situación problemática. Entonces corrí el cálculo un poquitito para la izquierda para poder escribir la respuesta, que sería en total se enviaron 450 latas al almacén. O también podríamos haber dicho, el almacén dispondrá de 450 latas para la venta, ¿cierto? Ambas hacen referencia a cuántas latas en total iba a tener el almacén para poder vender. Entonces, de así poco a poco vamos poniendo en práctica estos pasos que son bastante simplificadores de lo que hay que ir haciendo cuando resuelvo una situación problemática. Entonces te presento otro ejemplo para que podamos volver a mirar cómo se aplican estos pasos, ¿cierto?, para resolver una situación problemática. Entonces lo primero que hacemos es destacar datos importantes. La situación problemática dice así: Josefina repartió 16 dulces de regalo a cada uno de los asistentes de su cumpleaños. Si a su fiesta asistieron 2 invitados, ¿cuántos dulces repartió al final? Entonces, recuerda que lo primero que hacemos una vez de que lo leí de manera comprensiva es destacar datos importantes. ¿Qué datos destacarías tú? Bien, destacaríamos, ¿cierto?, que repartió o regaló 16 dulces a cada uno de sus asistentes a la fiesta. Voy a destacar a cada uno para que no se nos olvide. Y también, sé que lo pensaste, vamos a destacar que en total asistieron 12 personas, ¿cierto? Entonces,
la pregunta dice, ¿cuántos dulces repartió al final? O sea, una vez que terminó de repartir estos dulces, ¿cierto? Queremos saber cuántos dulces utilizó en esta repartición, en este regalo que le hizo a sus invitados. Entonces, ¿te parece que hagamos el cálculo, extraigamos los datos primero, hagamos el cálculo y demos respuesta a este problema? ¿Quieres hacerlo conmigo? Bien, ¿te acuerdas qué paso sigue ahora? Excelente, el de extraer los datos. Entonces, tenemos que extraer que regaló, lo voy a hacer con un lápiz un poquito más fino, dio 16 dulces a cada invitado y que en total eran 12 invitados. Entonces, para resolver la situación problemática tendríamos que presentar, ¿cierto?, el cálculo. Dijimos que trata de siempre, por una cosa de que el cálculo te sea más fácil y más rápido, poner siempre el número mayor en el primer factor y luego el menor. Entonces ponemos 16 por 12. Hago la línea para separar el factor del producto. No es tan importante si no está la línea, así que no se sientan presionados por eso. Y multiplicamos primero, ¿cierto?, el 2 por el 6, son 12, y ponemos de reserva 1. Luego, 2 por 1 son 2, más la reserva 3. Bien, hicimos el primer paso, vamos a pasar a multiplicar las decenas. Pero recuerda que cuando pasamos a multiplicar las decenas, también cambiamos de valor posicional en el producto, entonces dejo un 0 o un espacio en blanco para continuar multiplicando. Entonces digo ahora 1 por 6 y el resultado lo pongo en las decenas, 6. Y luego digo 1 por 1 y el resultado lo escribo en las centenas, que es el valor posicional que sigue, y él sería 1. Ahora, para terminar, sumo los factores que quedaron ahí y efectúo la adición. Entonces digo 2, 3 más 6 son 9 y 1 y nada es 1. Por ende, el resultado de multiplicar 16 por 12 da como producto 192. Entonces la respuesta sería la siguiente, que al final ella pudo repartir 192 dulces entre todos sus invitados. ¿Te das cuenta? Esa es la forma de abordar estas situaciones problemáticas. La idea es que si te quedaron dudas en el proceso, si quieres retroceder algo para volver a verlo antes de practicar, te recomiendo que lo hagas, ¿cierto? Pauses el video, retrocedas la parte que quieres repetir y ahí continúas para que sigamos con los otros pasos de la clase. Bien, entonces como te lo anticipé, llegó el momento de que lo intentes tú. Recuerda que en esta parte va a aparecer una situación problemática, tú debes resolverla idealmente solo, ¿cierto? Con las cosas que entendiste de las explicaciones anteriores y luego cuando termines, avances el video para que puedas ver la resolución y veas si estás en lo correcto o hay que corregir algo. Bien, la práctica guiada dice lo siguiente. Matías ha decidido viajar a su trabajo en bicicleta. Él calculó que a diario recorrerá 38 kilómetros en total. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en un mes? Consideremos que un mes tiene 30 días. Recuerda seguir los pasos para abordar esta situación problemática, haz el cálculo, respóndelo y cuando hayas terminado, dale play de nuevo al video para que lo revisemos juntos. ¿Te parece? Perfecto, si ya le diste play al video y llegaste hasta aquí es porque quieres que revisemos, ¿te parece? Entonces supongo que lo primero que hiciste al leer la situación problemática, anotarla en tu cuaderno, fue destacar datos importantes. Entre ellos debiste destacar que él va a recorrer todos los días 38 kilómetros en total y que lo va a hacer por 30 días, es decir, la distancia que los días que corresponden a un mes tipo, ¿cierto? Y que los datos que extrajiste y anotaste en tu cuaderno fueron los mismos, es decir, que en un día, va a recorrer 38 kilómetros y queremos saber cuántos, lo voy a abreviar con signo de pregunta, cuántos recorrerá en 30 días.
¿cierto? Si extrajiste los datos. Bien, obviamente tú lo redactaste como a ti te pareció mejor. Yo solo hice un resumen de lo que debiste haber hecho. Y para resolver el cálculo, supongo que pusiste el número más grande primero, pero no afecta en nada. Eso quiero que lo entiendas. Entonces yo voy a poner los 38 kilómetros que recorría todos los días por los 30 días que va a calcular cuánta distancia recorre en el mes, ¿cierto? Entonces comenzaba multiplicando el 0, que en este caso es la unidad, y ese va a multiplicar a la unidad, que es 8, y luego a la decena, que es 3. Entonces, 0 por 8 es 0, recuerda que todos los números multiplicados por 0 son 0. Luego, 0 por 3 es 0 también. Voy a cambiar de color para que multipliquemos ahora la decena. Entonces la decena es 3, lo voy a hacer con celeste. Recuerda que cuando multiplicamos la decena, en los productos escribimos desde la decena en adelante, por ende aquí podemos poner un 0 para no olvidar esa regla. Luego digo 3 por 8 son 24, escribo el 4 y de reserva quedan 2. Lo voy a cerrar ahí para que no se me olvide. Luego multiplico. 3 por 3 son 9, más la reserva, que son 2, son 11. Me faltó cuadrícula, pero lo voy a escribir aquí. Y luego lo que tengo que hacer es sumar los productos que obtuve. ¿Ok? Entonces sumo 0 y 0, son 0. 0 y 4 son 4. 1 y nada y 1 y nada. Entonces de respuesta nos quedó 1140. Entonces el último paso y no menos importante sería responder nuestra situación problemática, y en este caso la pregunta decía ¿cuántos kilómetros recorrerá en un mes? Entonces ¿cómo sería la respuesta? ¿Cierto? La usamos como para parafrasear, y escribimos nuestra respuesta. Entonces podemos escribir que en un mes recorrerá 1140 kilómetros en bicicleta, si quieren lo agregamos, en bicicleta. Esa es la respuesta y el proceso correcto. Espero que lo hayas tenido bueno. Si te equivocaste en algo, revísalo. Si tienes dudas, recuerda que las puedes anotar en tu cuaderno para que las revisemos en nuestra clase presencial. Si te quedaron dudas con algo y estás en la casa, no estás en la modalidad presencial, recuerda que nos puedes escribir a nuestros correos electrónicos. Y también te puedes repetir este video cuantas veces sea necesario para aclarar tus dudas. Finalizando esta etapa, entonces, ¿qué pasos deberíamos seguir ahora? Que es súper importante. Bueno, ya hicimos el paso 1, que era ver nuestra clase, ¿cierto? Nuestro video virtual donde explicamos el contenido y hacemos una práctica guiada juntos. Luego, el segundo paso es, obviamente, para los que van a la clase presencial, ir a la clase presencial y revisar o aclarar dudas de la práctica guiada. Luego, el siguiente paso es que vamos a hacer la práctica independiente y el ticket de salida. Para los que están en la casa, recuerden que eso lo hacen autónomos ustedes en su propia casa. La práctica independiente la tienen que hacer en el cuaderno, resolver en el cuaderno, y luego en Classroom se sube una respuesta ejemplar para que puedan revisarse. Ya la idea es que se revisen ustedes. La práctica independiente no se sube ni se manda por correo, ¿ok? En cambio, el ticket de salida se sube al Classroom, que es súper importante, ya sea estén en la clase presencial o en la clase virtual. Y bueno, obviamente el último paso es esperar con ansias la siguiente clase. Bien, estamos llegando ya al final de esta parte de nuestro trabajo semanal, así que te doy las gracias por tu participación, por tu constancia, por tu perseverancia para estar aprendiendo esta nueva modalidad. Y bueno, decirte que estás haciendo un excelente trabajo, ya sea desde la casa y desde el colegio, así que les dejo un abrazo gigante. Nos vemos en el colegio o en la siguiente clase, así que estén súper bien. Un abrazo gigante y nos vemos.